Buenos días estudiantes, el día de hoy, lunes 23, vamos a dar inicio a la sesión número 4 de la asignatura Ingeniería de Control. El tema de hoy es la clasificación de los sistemas de control en dos, ¿verdad? Los más importantes que tenemos, o los dos tipos que vamos a estar utilizando, son los sistemas de control de lazo abierto y los sistemas de control de lazo cerrado. Estaremos utilizando la técnica de la videoconferencia. En esta ocasión voy a dejar nada más la grabación de la clase, pero en la siguiente vamos a necesitar que ustedes vayan a la plataforma de la universidad y podamos obtener el enlace para que lo introduzcamos en el navegador de la computadora, en el navegador web, y a través de él nos conectaríamos para estar en una sesión en vivo, ¿verdad? En el mismo horario normal de clase, de 8 de la mañana a las 10:45, como está establecido en el horario de la clase. Entonces, dando inicio a esta asignatura de hoy, pues tenemos que los sistemas de control automático, como se vieron ejemplos en la sesión anterior, la número 3, veíamos los casos cuando teníamos la presencia de una persona o un operador humano, y en los casos cuando no había operador humano. Entonces, en el caso de que tenemos los sistemas automáticos que no necesitan la presencia del operador, pues ya requieren dos esquemas diferenciados, o existen dos modelos distintos, que son el de lazo abierto y el de lazo cerrado. En el caso del ejemplo de lazo cerrado, aquí podemos ver en la gráfica del material de la clase, que lo tenemos disponible desde hace varias semanas, ¿verdad?, en la plataforma. Por ejemplo, un ejemplo típico que tenemos es el de lo que es la tostadora de pan, ¿verdad?, en la que nosotros tenemos aquí abajo el botón en el que podemos darle lo que es la contextura o el nivel de tostado al pan que queremos, y introducimos el pan, y dependiendo de eso va a salir el pan con ese nivel de tostado que nosotros deseamos. Entonces, como diríamos de algún modo que es un método de control que es proporcional al valor deseado que nosotros tenemos por acá, ¿verdad? En el botón de ajuste nosotros ajustamos la cantidad, y de esa cantidad le va a proveer proporcionalmente al pan un nivel de tostado. Ese es uno de los ejemplos. Dice acá que el tostador es ajustado para obtener una rebanada de pan con cierto calor. Entonces, en este caso, la variable en que nosotros vamos a controlar pues es la temperatura con la que el pan va a ser tostado. Dice el ajuste del botón que representa el color requerido representa la entrada, y el color obtenido representa la salida. Si el color obtenido no es satisfactorio debido a la condición del pan o debido a alguna otra razón, el tostador no puede automáticamente alterar el tiempo que el calor es aplicado al pan. ¿Alguna vez se le ha quemado el pan? Entonces, obviamente que a veces nos pasamos en el botón de ajuste y entonces el pan se nos quema. A veces queda con un nivel de tostado inferior al que a lo mejor queríamos. Entonces, esa es una de las características de lo que presenta el control de lazo abierto, que no hay una retroalimentación con respecto a lo que está pasando, ¿verdad? O sea, en el valor deseado, el valor obtenido no lo podemos ajustar automáticamente, sino que en base a lo que pusimos en el comienzo, así va a terminar al final. Tenemos otro ejemplo que es, por ejemplo, un medidor de voltaje o un seleccionador de voltaje que le vamos a aplicar a un motor, ¿verdad?, a un motor eléctrico. Entonces, dependiendo del voltaje que le apliquemos, va a ser la rotación que va a generar en este caso el motor, ¿verdad? Dice por acá: el voltaje de la armadura aplicado es la entrada y la velocidad del eje del motor es la salida. Una variación de la velocidad respecto al valor deseado debido a un cambio en la carga mecánica en el eje no puede de ninguna manera causar un cambio en el valor del voltaje de armadura aplicado para mantener la velocidad deseada. En otras palabras, aquí si por ejemplo hubiera alguna variación, alguna oscilación o algún bajón de corriente, digamos, que haga que no permanezca constante la velocidad,
de giro del motor, entonces no tenemos control sobre eso. Si el voltaje tiene muchas oscilaciones, va a afectar, pues van a haber cambios repentinos en la velocidad y va a estar fluctuando de una cierta manera. Entonces eso es lo que tenemos acá para el caso de lo que es un sistema de lazo abierto también. El sistema presentado al inicio, control del nivel de líquido en el tanque sin operador, lo veíamos en el ejemplo antes de la sesión 3. Representa otro ejemplo de control en el lazo abierto. Entonces podemos ver acá que nosotros abrimos la válvula, esa válvula va a dejar que entre un cierto nivel de líquido, pero no tenemos control sobre la apertura de la válvula, que si se abre más o se abre menos, dependiendo de que si el nivel del líquido va subiendo constantemente o si hay un incremento disproporcional, o sea que no es constante en el tiempo, que puede subir en cada instante de tiempo un poco más, un poco menos. Entonces ese es un sistema típico de lazo abierto. Entonces, las características que distinguen los sistemas de control de lazo abierto es que estos no pueden compensar ninguna perturbación y son simplemente dirigidos por la entrada. Es lo que tenemos ahí en los ejemplos que hemos visto. Bajo la presencia de perturbaciones, un sistema de control lazo abierto no realizará la tarea deseada. En estos sistemas la salida no es comparada con la entrada y para cada entrada existe una condición de operación fija. La precisión del sistema depende de la calibración del mismo, que es lo que mirábamos en el caso del ejemplo de la tostadora de pan. Los sistemas de control de lazo abierto no pueden ser usados en la práctica solamente si la relación entre la entrada y la salida es conocida y si no existen perturbaciones internas o externas. O sea, su aplicación es bastante reducida porque tenemos ciertas condiciones muy específicas en las que lo podemos aplicar. Cualquier sistema de control que opere sobre una base temporal es un sistema de control de lazo abierto. Así, eso de que opere sobre una base temporal obviamente se refiere a que tiene un inicio y tiene un fin, como en el caso que teníamos del horno microondas, el caso de la tostadora de pan, el caso del tanque de llenado de agua, del nivel de agua, que en un cierto tiempo va a dejar de operar. Entonces nosotros lo ponemos a llenar, digamos que yo quiero llenar un barril en mi casa, abro la llave del agua a cierto nivel, me voy y regreso después de cierto tiempo a ver si ya se completó la tarea. Entonces son sistemas que están en base temporal, en un tiempo fijo determinado para hacer esa tarea. Dice, un ejemplo es una máquina lavadora de ropa. Este sistema. Bueno, en este sistema los procesos de enjuague y lavado operan sobre una base temporal, una temporización. La máquina no mide la señal de salida, en este caso el nivel de limpieza de la ropa. O sea, la única variable que está ahí en juego es esa base temporal, pero las variables que nosotros nos interesan, como por ejemplo el nivel de limpieza de la ropa, en este caso no son manejados ni son retroalimentados de la salida hacia la entrada. Tenemos, dice en la figura 45, el diagrama de bloque del sistema de lazo abierto y podemos ver nuestra entrada o referencia. Después tenemos el transductor de la entrada, que obviamente convertiría esa señal de entrada en un impulso eléctrico. Después tenemos ese controlador que tomaría las decisiones en base a esa entrada. Después tenemos un punto suma que tenemos por acá, que entra nuestra señal más las perturbaciones que pudieran haber. Eso pasa al proceso planta, que es un concepto que ya mirábamos anteriormente, y en ese proceso planta también pueden haber otras perturbaciones sumadas en este punto suma, y eso nos va a generar lo que la salida de la variable controlada. Entonces lo que tenemos ahí en este ejemplo de los sistemas que son en lazo abierto, y ahí tendríamos de momento esa parte. Entonces, si hay alguna inquietud, alguna duda con respecto a esa, vamos a utilizar lo que es un foro. Voy a abrir un foro general para que nosotros lo podamos manejar y podamos hacer todas las preguntas que se requieran al respecto sobre este tema o cualquier otro tema de la asignatura. Pasaríamos entonces a analizar lo que es los sistemas de control de lazo cerrado.
Como vimos en el caso del tanque del control del nivel de líquido, cuando el operador es incluido como parte del sistema, este se encarga de leer el indicador del nivel de salida y la compara con la entrada. Si la salida no tiene el valor deseado, el operador puede manipular la válvula de salida a fin de mantener el nivel constante. Entonces, en realidad la diferencia entre el control lazo abierto y lazo cerrado, como hemos ido viendo en todas las 3 sesiones de clases anteriores, es la presencia de un elemento sensor, ¿verdad? Que nos va a permitir estar sensando o midiendo constantemente la salida o el resultado de la operación sobre nuestras variables de interés, y eso lo vamos a estar realimentando o retroalimentando. Entonces aquí nos dice: el operador provee un medio a través del cual la salida es llevada hacia la entrada, un feedback o retroalimentación, y comparada con la señal de entrada. Cualquier cambio necesario para lograr que la salida sea igual al valor deseado es realizado. O sea, hay una manera a través de estos sensores que vamos a tener en nuestro sistema de lazo cerrado que nos van a permitir realizar los ajustes correspondientes para que en todo momento nuestro valor deseado permanezca constante en el tiempo, a pesar de cualquier perturbación que se pueda dar a medida que el sistema esté operando, ¿verdad? Los sistemas en los cuales la salida tiene un efecto sobre la entrada manipulable son llamados sistemas de control en lazo cerrado. En este tipo de sistema, las perturbaciones son compensadas midiendo la señal de salida y llevándola hacia la entrada. O sea, hay una retroalimentación a través de la comparación con la señal de entrada, la señal de referencia, la señal de valor deseado o valor esperado que nosotros queremos mantener constante. Si existe alguna diferencia entre ambas señales, la corrección necesaria para que la salida tienda a igualar a la entrada es realizada. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloque y vemos que únicamente a lo que teníamos anteriormente es este lazo de retroalimentación que regresa hacia la entrada. Entonces tenemos que a la salida del controlador del sistema de lazo en lazos abierto le agregamos esta parte, y es donde le llamamos o lo convertimos de abierto a cerrado a través de este enlace de retroalimentación. O sea, la salida que obtuvimos al enviarla en lazo abierto a través de una salida de un transductor o de un sensor, lo llevamos hacia la entrada, y entonces hacemos una resta entre la señal de referencia o valor esperado que queremos con la señal que retornó a la salida, y nosotros sacamos una señal de error que es la diferencia. Si el error es 0, obviamente que nosotros ya estamos en el valor deseado y no realizamos ninguna corrección o ajuste. Todos estos bloques hacia adelante no realizarían ninguna operación. Sin embargo, si hay una señal de error que pueda ser positiva o negativa, dependiendo, ¿verdad?, de que si se bajó o si se subió demasiado con respecto al valor referencia, entonces se tendría que realizar los ajustes a través de todos estos elementos: un controlador, el proceso planta y todo lo que son las sumas de las perturbaciones que hayamos en ese proceso. Otro ejemplo que puede ayudar a entender el funcionamiento de los sistemas de lazos cerrados es el manejo de un vehículo, de un carro. En este caso, la ruta, la velocidad y la aceleración son determinadas y controladas por el conductor. El conductor logra lo anterior observando el tráfico y las condiciones de la carretera, y mediante la manipulación del acelerador, el clutch, los breques y el timón del carro, él obviamente hace los ajustes correspondientes para poder mantener su valor deseado o esperado de lo que él necesite. Supongamos que el conductor desea mantener una velocidad de 50 km por hora, o sea, la respuesta deseada. Él acelera el carro hasta alcanzar la velocidad deseada. Dicha velocidad es mantenida en el valor deseado, manteniendo constante la presión que ejerce el pie sobre el acelerador mientras no haya pendiente u otras perturbaciones en la carretera. No habrá ningún error en la velocidad. La velocidad actual del automóvil es medida e indicada en el velocímetro en el tablero del carro. El conductor lee la velocidad actual y la compara con la velocidad deseada mentalmente. Si hay alguna desviación, el conductor toma la decisión de incrementar o disminuir, según sea el caso, la velocidad. La decisión ejecutada cambiando la presión ejercida por el pie, potencia muscular sobre el acelerador. El sistema descrito requiere el continuo control manual de parte del conductor y por lo tanto es clasificado como un sistema de control manual. Ok, hasta ahí tenemos la parte de lo que sería el control en lazo cerrado, que es prácticamente
una mejora sobre el control inicial, que era el control en lazo abierto. Solo agregamos un lazo de realimentación con el que mantenemos en todo momento vigilada nosotros la salida, y vemos que si se produce algún error con el valor deseado, si se produce algún error, entonces lo reajustamos, tomamos medidas correctivas con nuestro controlador para que se realicen los ajustes correspondientes. En ese respecto, el aspecto más crucial o importante es lo que conocemos como retroalimentación, y entonces por eso tenemos acá este apartadito especial dedicado solo a que estudiemos un poco de las diferentes cosas que tendrá la retroalimentación y los efectos que tiene sobre nuestros sistemas de control, porque es un proceso súper importante. Dice que retroalimentación es el proceso de medir la señal de salida y llevarla hacia la entrada para compararla con la señal de referencia. El proceso afecta el comportamiento del sistema, ya que incide directamente en las características principales del sistema de control. El uso de la retroalimentación tiene, entre otras, el propósito de reducir el error entre la salida y la referencia, valor deseado. Otros aspectos del sistema que son afectados por la retroalimentación son las siguientes: el ancho de banda, la ganancia total, la impedancia, la sensibilidad, la estabilidad, etc. Entonces, todos estos parámetros vamos a analizarlos matemáticamente un poco más adelante, y vamos a ver un poquito cómo se haría en todo caso para hacer lo que es el cálculo. La estabilidad es un concepto que describe si un sistema será capaz de seguir una entrada de comandos. Sin aplicar conceptos rigurosos, se dice que un sistema es inestable cuando su salida está fuera de control, aumenta sin límites. La retroalimentación puede ser usada para lograr que un sistema que es inestable sea convertido a un sistema estable. Si la retroalimentación no es usada adecuadamente, un sistema estable puede ser convertido a un sistema inestable, lo cual no es aceptable para un sistema de control. Las consideraciones de sensibilidad suelen tener un papel importante en el diseño de los sistemas de control, puesto que todos los elementos físicos tienen propiedades que pueden cambiar con el medio ambiente y su tiempo de uso. No siempre es posible considerar que los parámetros de un sistema de control puedan ser totalmente estacionarios en el intervalo total de la vida de operación del sistema de control. Bueno, aquí esto de la sensibilidad obviamente es la capacidad de nuestro sistema para detectar, ¿verdad?, lo que son todas las variaciones o oscilaciones, ¿verdad?, entre el valor deseado. Entonces tenemos un rango mínimo, diríamos, en el cual él ya detecta que hay una perturbación o un cambio sobre el valor deseado, y él tiene que realizar ajustes. Entonces eso es lo que consideraríamos como el proceso de sensibilidad. La retroalimentación es un proceso que puede ayudar en la reducción de la sensibilidad del sistema. Entonces, obviamente, que con la retroalimentación nosotros lograríamos que cuando estamos en un sistema lazo abierto, que la sensibilidad es inmediata, por cada efecto de entrada se produce un efecto de salida, mientras que cuando aplicamos un lazo de retroalimentación, si el efecto no es muy grande o no pasa de ciertos niveles, entonces no se va a ejercer ninguna corrección. Pero si ya se pasa de un valor establecido, entonces va a comenzarse a aplicar correcciones. Entonces por eso nos dice que se afecta la sensibilidad a través de la retroalimentación. Todos los sistemas físicos de control están sometidos a señales extrañas o ruido durante operación. Algunos ejemplos de estas señales son el voltaje de ruido térmico en los amplificadores electrónicos y el ruido de escobillas o conmutadores en los motores eléctricos. En muchas situaciones la retroalimentación puede ser reducida. La retroalimentación puede reducir el efecto del ruido sobre el desempeño del sistema. Algunos de los efectos de la retroalimentación antes mencionados serán discutidos con más detalle posteriormente, que es lo que decíamos. Todos estos valores vamos a analizarlos más adelante con la parte matemática. Al comparar los sistemas de control lazo abierto y lazo cerrado, vemos que prácticamente la mayor diferencia es el lazo de retroalimentación, o la parte de inclusión de la parte de sensores para poder estar monitoreando nosotros nuestro sistema todo el tiempo. Y decíamos que la retroalimentación hace que la respuesta sea relativamente insensitiva a las perturbaciones externas. O sea, si hay grandes perturbaciones,
a través de nuestra retroalimentación nosotros podemos ir viendo, se varió mucho, entonces podemos hacer ajustes para que el resultado a la salida permanezca constante siempre, que es lo que buscamos. Por lo tanto, es posible usar componentes no muy exactos y baratos para obtener un control exacto de una planta dada, lo cual es imposible en un sistema de lazo abierto. Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de control de lazo abierto es más fácil de construir, ya que la estabilidad del sistema no es un problema mayor. Por otro lado, la estabilidad es un problema mayor en un sistema de control lazo cerrado, el cual puede tender a sobrecorregir errores, lo cual puede causar oscilaciones de amplitud constante o variable. Entonces, como decíamos, en un sistema de lazo abierto, la estabilidad casi no es ningún problema porque decíamos que funciona a base temporal. Entonces, mientras esté en el rango del tiempo permanente, no vamos a tener problemas, no tenemos nosotros problemas de estabilidad. Por ejemplo, en el llenado de un barril, digamos, en nuestros hogares, encendemos la llave y no va a haber ningún problema hasta que él llegue, hasta que él se llene. Una vez que él está lleno, obviamente que el agua comenzaría a derramarse, pero fue porque ya se pasó del tiempo, de la base temporal en la que nosotros estamos operando. En la parte de los sistemas de lazo cerrado, sí tenemos el problema de que nuestro controlador, al diseñarse, pueda tener un efecto demasiado fuerte sobre la variable que estamos controlando y pueda sobrecorregirse y hacer que el efecto en la salida no sea lo que esperamos. Entonces tenemos que tener un diseño mucho más efectivo, más eficaz, para lograr que se mantenga el valor deseado siempre constante a lo que nosotros necesitemos. Los sistemas de control lazo cerrado solamente tienen ventaja cuando la perturbación no predecible o variaciones impredecibles en los componentes están presentes. Entonces, obviamente que si no podemos predecir nosotros el comportamiento de un sistema de control, entonces nuestra vía más óptima es diseñarlo por medio de un sistema que es lazo cerrado, porque vamos a tener que emplear mecanismos de control que funcionen en cualquier circunstancia, ¿verdad? Que sean aplicables generales. En el caso cuando es un sistema en el que nosotros conocemos cuáles son los efectos y cuáles son las perturbaciones que van a existir, entonces nos es más favorable emplear un sistema de lazo abierto. El número de componentes usados en un sistema de lazo cerrado es mayor que el correspondiente a un sistema de lazo abierto. De este modo, el sistema de control lazo cerrado tiene costos generalmente mayores. Obviamente que un sistema lazo cerrado es mucho más caro por la cantidad de componentes, incluidos los sensores, que obviamente son de alto costo en comparación con un sistema de lazo abierto, ¿verdad? Que son sumamente económicos y baratos de encontrar, como podría ser, digamos, el tanque de un inodoro, digamos, para el llenado de líquido, ¿verdad? En nuestro hogar. Aquí en esta siguiente página podemos tener nosotros lo que es página 4, los efectos de la retroalimentación sobre la ganancia. Entonces veamos aquí en este diagrama de bloque, nos estamos adelantando un poco porque realmente tendremos más adelante en la siguiente unidad todo lo que es la parte de trabajar ya en esta unidad de lo que se llama la función de transferencia, pero aquí vamos a comenzar a ir analizando un poco. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que nuestra señal de entrada se llama RDS. Ese es porque lo tenemos ya en el dominio de la frecuencia, o sea, le hemos aplicado transformadas de Laplace, que obviamente de momento no las hemos estudiado, pero en la siguiente unidad sí ya vamos a comenzar a estudiar las transformadas de Laplace. Entonces tenemos que nuestra entrada es RDS, nuestra salida retroalimentada es BDS y la señal de error es EDS. Tenemos dos bloques de ganancia, ¿verdad? O amplificación se podría decir en los sistemas electrónicos,
GDS y HDS, y nuestra señal de salida se llama CDS. Entonces nos dice por acá, dice que se puede demostrar que la relación entre la salida y la entrada del sistema es salida entre entrada es igual a la ganancia GDS, que es la ganancia, digámoslo, en lazo abierto, sobre 1 más la multiplicación de las ganancias en lazo abierto y lazo cerrado. Sería bonito, vamos a tratar de hacer la demostración, porque vamos a ver si tengo por acá un software para poder dibujar. Ya sé. Diagramas. No, con Draw. Vamos a hacerlo con este programa. A ver si podemos ir escribiendo. Sería un software de dibujo. A ver si tengo por acá un cuadro de texto nada más, pero como que no me va a ayudar mucho. Para este tipo de cosas es mucho más práctico una pizarra, pero no tenemos a mano en este momento para ir haciendo estos ejercicios. Son cosas que hay que ir mejorando, porque si nos vamos a dedicar a trabajar así la plataforma vía en línea, sería importante tener herramientas. Perdón, vamos a ver si puedo encontrar una pizarra para poderla instalar. Pizarra. En el caso mío, yo que uso Linux, una pizarra virtuales. A ver si logro encontrar una pizarra. Ya vamos saliendo del problema de una sola vez. OpenBoard, vamos a ver qué nos dicen acá. Aquí está. OpenBoard, vamos a ver si está en los repositorios. Install OpenBoard.
ocupar uno de dibujos más sencillo, más rápido. Después voy a encargarme de ver lo de la pizarra. Install TuxPaint. Uno de dibujo más rápido. Y con este vamos a tratar de hacer lo que son las demostraciones, porque estas demostraciones hay que irlas viendo de momento para que nosotros no tengamos problemas. Esperar que termine la descarga para ver si podemos continuar a cerrar este acá que está. Entonces para el día de hoy esta es lo que me manda la universidad, ¿verdad? De la temática que estamos abordando, agenda de trabajo online, ¿verdad? Asignatura, me falta agregar ingeniería de control. Control, docente. López García. Semana de trabajo del 23 al 29. Los objetivos son conocer la clasificación de los sistemas de control en lazo abierto y lazo cerrado, logrando diferenciar sus características principales y los efectos de la ganancia sobre los mismos. Los contenidos, pues tenemos allí que vamos a desarrollar sistemas de control, lazo abierto y cerrado. Las actividades, pues para ustedes, ¿verdad? Hay que realizar un resumen de la materia, del material, perdón, de la clase previa a la sesión. Esto era obviamente la lectura correspondiente de las que deberían haber hecho con el material en clase. Una videoconferencia, que en este caso estoy haciendo grabación porque no la tuvimos disponible, no nos pudimos coordinar para conectarnos todos en la plataforma. Y la grabación, ¿verdad?, de la conferencia, que la vamos a estar subiendo a YouTube para que ustedes lo puedan estar revisando cuantas veces necesiten, ¿verdad? Si acaso, digamos, por ejemplo, la parte de matemática, que es un poco más compleja, quieren aprenderla o conocerla fácilmente. Dice que faltan el 56%.
Ok. Entonces analicemos la ecuación, porque obviamente en esta parte no vamos a ver eso, pues me hubiera gustado. Vamos a ver si podemos terminar y lo vemos, cómo se llega al desarrollo de esta ecuación. Como puede verse a partir de la ecuación anterior, ecuación 1 dice acá, la retroalimentación afecta a la ganancia GDS del sistema sin retroalimentación por un factor de 1 más GDS por HDS. O sea, la retroalimentación, que es nada más del sistema lazo abierto, se afecta por un factor que es la división que tenemos aquí, ¿verdad? Que si este factor que tengo aquí es mayor que 1, entonces aquí esta ganancia va a disminuir. Si esto es menor que 1, o sea, si fuera negativo ese producto o alguna de esas ganancias, va a hacer que la ganancia del lazo abierto sea mayor de lo que era inicialmente. Entonces eso es lo que tenemos por ahí. Dice, la referencia de retroalimentación en la figura 6 es negativa, ya que la señal de retroalimentación se lea un signo menos. Aquí, por ejemplo, tenemos que en el punto suma, este símbolo que tenemos aquí se llama punto suma, tiene la señal de entrada en suma y la señal de retroalimentación en resta. Entonces obviamente que el resultado va a ser RS menos BDS, que es lo que tenemos ahí, y entonces se dice que es negativa la retroalimentación. La cantidad GDS por HDS puede incluir en sí misma un signo negativo, por lo que el efecto de la retroalimentación es que puede incrementar o reducir la ganancia, que es lo que mencionábamos anteriormente. En un sistema de control práctico, GDS y HDS son funciones de la frecuencia, por lo que la magnitud 1 más GDS-HDS puede ser mayor que 1 en un intervalo de frecuencia, pero inferior a 1 en otro. Por lo consiguiente, la retroalimentación puede aumentar la ganancia del sistema en un intervalo de frecuencia y disminuirlo en otro. Digamos, por ejemplo, que estas son señales sinusoidales, ¿verdad? Que dependiendo de la frecuencia, a cierta frecuencia tenemos la parte que es positiva y en la parte que baja, decimos en electrónica, el hemiciclo positivo y el hemiciclo negativo, digamos, de una señal sinusoidal. Entonces tendríamos efectos positivos y negativos. Luego tenemos el efecto de la retroalimentación sobre la estabilidad. Entonces aquí nos dicen, si la ecuación 1, aquí le falta el más, ¿verdad? Más GDS por HS es igual a menos 1, la salida del sistema es infinito. Perdón, si en la ecuación 1 el factor, este factor de acá, la multiplicación da menos 1, 1 menos 1 nos daría 0. Y sabemos que todo lo que es dividido entre 0 tiende al infinito, o sea, nos va a dar resultado infinito. Entonces eso nos correspondería a decir que la relación salida entre entrada es infinita. Eso o sea, incrementa de forma descontrolada o demasiado abrupta o demasiado grande, que es lo que tenemos ahí. Entonces decimos que en ese caso el sistema es inestable, porque no va a mantenerse a un intervalo controlable, sino que va a crecer de manera desproporcionada. Dice, por tanto, se puede decir que la retroalimentación puede causar inestabilidad en un sistema originalmente estable. Claro está que la retroalimentación es una arma de doble filo cuando se usa en forma inapropiada, puede ser perjudicial. Supongamos que en el sistema retroalimentado de la figura 1.48 que tenemos aquí, si ustedes ven, es un sistema doblemente retroalimentado porque tenemos nuestro lazo original de retroalimentación y tenemos otra segunda ganancia FDS de retroalimentación, ¿verdad? Hacia la entrada de RDS. Dice que GDS por HDS es igual a menos 1, de tal forma que este de acá, en esta ecuación, en este primer lazo de retroalimentación sería inestable, pero al agregarle nosotros este segundo lazo y estudiamos la relación, ¿verdad?, que generaría el cálculo, sería la ganancia que tenemos arriba en el lazo abierto sobre la ganancia que tenemos, 1 más la ganancia en el primer lazo cerrado más la ganancia que tenemos en el segundo lazo cerrado,
y eso nos daría que en este caso este menos este se eliminaría, pero nos quedaría todavía este. Entonces, por tanto, GDS entre HDS ya no crecería de manera desproporcionada. Entonces, resulta evidente que aunque las propiedades de GDS y HDS son tales que el sistema retroalimentado del lazo interior es inestable a causa de GDS, HDS igual menos 1, el sistema global puede ser estable cuando se selecciona un valor apropiado de la ganancia FDS de la retroalimentación del lazo cerrado, ¿verdad? Porque podría ser que este sea 0, si este es 0, obviamente aquí nos va a dar 0 y vamos a llegar otra vez al valor de inestabilidad. Posteriormente tenemos el efecto de la retroalimentación sobre la sensibilidad. El efecto de la retroalimentación sobre la sensibilidad, y consideramos las consideraciones de sensibilidad suelen tener un papel importante en el sistema de los sistemas de control, puesto que todos los elementos físicos tienen propiedades que varían con el medio ambiente y su tiempo de uso o operación, o sea, lo que le llamamos vida útil. No siempre es posible considerar que los parámetros de un sistema de control pueden ser totalmente estacionarios en el intervalo total de la vida de operación del sistema. Por ejemplo, la resistencia del devanado de un motor eléctrico cambia en la medida que se eleva la temperatura del mismo durante su operación. En general, un buen sistema de control debe ser insensible a estas variaciones de los parámetros y seguir siendo capaz de producir una respuesta adecuada. Con respecto a la figura 6, considérese GDS como un parámetro susceptible de variaciones. La sensibilidad de la ganancia del sistema total M con respecto a la variación de G se define como SMG, como las derivadas parciales de M con respecto a M y la derivada parcial de G con respecto a G, o el cambio incremental de M debido al cambio de G, ¿verdad? Denota el porcentaje de variación de M y de G respectivamente. La expresión para la función de sensibilidad S de M de G puede deducirse usando la ecuación 1 y se obtiene que 1 más G de H, que prácticamente estamos hablando que es lo mismo que la fórmula de la retroalimentación. Esta relación muestra que la función de sensibilidad puede hacerse arbitrariamente pequeña al aumentar G de H. Obviamente que si yo aumento y pongo aquí, digamos 10, 1 más 10 me da 11, 1 entre 11 va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña. Entonces la sensibilidad se puede ir disminuyendo o se puede ir aumentando, ¿verdad? Dependiendo del valor que tome G por H. Siempre y cuando el sistema permanezca estable. Resulta evidente que en un sistema de lazo abierto la ganancia responderá 1 a 1 a las variaciones de G. En general, la sensibilidad de la ganancia de un sistema retroalimentado con respecto a las variaciones de los parámetros depende de la localización del parámetro. Aquí en este siguiente ejemplo dice que tenemos un sistema de lazo cerrado con perturbación. Entonces, si ustedes ven en la gráfica, lo único que tenemos es un punto suma adicional con una función DDS, de disturbance en inglés, ¿verdad? Disturbance o perturbación en inglés, DDS, que se va a sumar. Entonces llega nuestra señal de error, la multiplicamos por G1 de S y tiene una ganancia. A esa ganancia también le sumamos la DS perturbación y otra vez multiplica por otra ganancia hasta darnos la salida. Entonces, si se hace lo que es encontrar la salida parcial, por ejemplo aquí C hasta DDS que tengo acá con respecto a la salida, nos va a dar que es igual a G2DS, que es el que tengo acá, sobre 1 más G1DS, G2DS, que son las que tengo arriba por las que tengo abajo, por HDS, ¿verdad? Por otro lado, considerando la respuesta a la entrada de referencia RDS, entonces se puede sacar otra hasta llegar hasta acá atrás, y tenemos que la salida con respecto a la entrada va a ser igual hasta llegar a este punto, o sea, la salida total, G1 por G2 por CDS
sobre 1 más la multiplicación de los tres factores que tenemos allá. Por otro lado, considerando la respuesta a la entrada de referencia RS, podemos asumir que la perturbación es 0, entonces la respuesta CDS a la entrada de referencia RS puede ser obtenida a partir de. Entonces, si obtenemos solo acá en nuestro bloque otra ecuación más, vamos a tener aquí esta ecuación, G1 por 2, considerando que obviamente aquí a la entrada, hasta esta parte, la perturbación no está presente. Y tenemos este bloque de ganancia. La respuesta a la aplicación simultánea de la entrada de referencia y de la perturbación puede ser obtenida sumando las dos respuestas individuales. En otras palabras, la respuesta CDS debido a la aplicación simultánea de la entrada de referencia RDS y de la perturbación DDS. En otras palabras, lo que nos quiere dar a entender esto es que este sistema que tengo aquí, yo lo puedo considerar como un sistema único que tiene dos entradas diferentes y una sola salida. Es lo que nos dice, que es lo que conocemos como un sistema MIMO, ¿verdad? Que decíamos del inglés multiple input, multiple output, o sea, muchas entradas, muchas salidas, varias entradas, varias salidas, ¿verdad? En contraposición a los sistemas SISO, que son single input, single output, o única entrada, única salida, que son la mayoría de los que abordaremos nosotros en esta materia, pero aquí podemos ver que la presencia de una señal de perturbación nos va a generar como que tuviéramos un sistema de dos entradas, una entrada adicional que le vamos a sumar. Entonces aquí tenemos que la señal de salida CDS es igual a las señales de entrada tanto de la entrada original RDS como de la señal de entrada de DDS, que son las señales de la perturbación, o sea, la sumatoria de las salidas producidas independientemente en el sistema, y eso nos va a dar obviamente que sea a esta parte que tengo de acá, G2DS, que es la resultante acá, multiplicado por G1 DS por RDS, que es esta primera parte que tengo aquí, G1 por RDS, más DDS, que es la señal que entró por acá, sobre 1 más la multiplicación de las tres ganancias que tenemos en consideración, 1, 2 y 3. Si consideramos el caso cuando G1DS por HDS es considerablemente mayor a 1 y la multiplicación de los tres factores de ganancia es considerablemente mayor a 1, en este caso la función de transferencia CDS sobre DDS se vuelve casi 0, entonces quedamos considerablemente mayor a 1. Entonces tenemos acá que esto va a ir creciendo el denominador y arriba vamos a permanecer constante, lo cual nos va a producir que el resultado vaya disminuyendo, vaya tendiendo a 0. El efecto, dice, de la perturbación se suprime. Esta es una ventaja del sistema de lazo cerrado. Entonces, si nosotros logramos ajustar esos valores de la ganancia, en este caso los tres valores de ganancia, G1, HDS y G2, para que sean considerablemente grandes, podemos lograr disminuir lo que es el efecto de las perturbaciones. Lo que podemos decir es que si nosotros logramos diseñar bien nuestro sistema de tal forma que nuestros bloques de ganancia o de amplificación, diríamos en los sistemas de control, los sistemas electrónicos de control, podemos hacer nosotros que nuestras perturbaciones puedan ser despreciables, o sea, puedan despreciar en el cálculo de nuestras ecuaciones. Tenemos un pequeño ejemplo aquí, tenemos un sistema típico de lazo cerrado en el que tenemos, por ejemplo, una retroalimentación con ganancia unitaria, un alambre únicamente se regresa a la salida hacia la entrada, pero tenemos un bloque de ganancia que tiene un factor K sobre S por S más A. Entonces, si esto lo aplicamos a la fórmula que teníamos anteriormente acá, cuando iniciamos el estudio de los sistemas de retroalimentación,
GDS, que es la ganancia de arriba, por 1 más la ganancia de arriba por la ganancia de abajo, tenemos, veamos acá, tenemos CDS, salida entre entrada, RS, que es la función de transferencia, TDS es igual a la ganancia de arriba, K, sobre S por S menos A, sobre 1 más la suma. Ya haciendo la simplificación, pues llegamos a esta ecuación, que es K por S cuadrado más AS más K. Entonces eso notaría que si usamos la ecuación de la sensibilidad que está dada atrás, S de T sobre A, nos va a dar, sacamos A sobre T por la parcial de T sobre parcial de A. Eso nos va a dar, sacando las derivadas parciales, bueno, sacamos A sobre K, ¿verdad? Menos K de S, que es lo que tenemos acá. Entonces, parcial de T con parcial de A. Va a dar K de S. Aquí arriba tenemos menos K de S sobre S cuadrado más AS más K al cuadrado. Y nos va a dar de esta forma, S sobre S cuadrado más AS más K, la cual es en parte una función de valor de S para cualquier valor de S. Sin embargo, un incremento en K reduce la sensibilidad de la función de transferencia de lazo cerrado a cambio en el parámetro A, que es lo que tenemos aquí. O sea, como K está en el denominador, a mayores cantidades de K, que es una constante, haría que la parte de arriba tienda a 0. Entonces eso es lo que tenemos ahí, va a reducir la sensibilidad, ¿verdad? Va a hacer que sea cada vez menos el efecto de la ganancia sobre el sistema, que es lo que tenemos por ahí. De momento eso es lo que incluye toda la sesión de esta clase. Nos haría falta el desarrollo de las ecuaciones, pero estamos teniendo un poco de problemas con la parte de lo que es la pizarra. Vamos a ver, aquí tengo TouchPaint, aplicación sencilla para dibujar que me va a ayudar a mí a tratar de trabajar con usted esta parte de las ecuaciones matemáticas. Entonces comencemos acá. Esta parte del sistema, los lazos cerrados que tenemos ahí. Entonces veamos, aquí yo tengo la señal de error, vamos a escribir error va a ser igual obedece, pues para igual, voy a buscar un mouse físico porque no me ayuda. Okay. Con un mouse físico tenemos BDS sería igual acá, esta sale y estas dos entran, entonces tenemos RDS menos BDS. Ese sonido porque okay. Ahora BDS que tengo acá es esta señal CDS multiplicada por HDS, que es su ganancia. Entonces vamos a ir haciendo BDS
pero PDS decimos que es igual a CDS por HDS. CDS, que PDS es lo que sale acá y viene de este lado. PN CDS multiplica HDS y eso me da PDS. CDS, solo sustituyo PDS por CDS por HDS. Ok. Luego tenemos que EDS, bueno, CDS que tengo acá, CDS es igual, viene para acá, ¿verdad? A EDS por GDS. Entonces tenemos otra segunda ecuación. Entonces EDS, ponerlo por acá, ser igual a CDS por GDS. CDS por GDS. Esto es EDS. Entonces, si tenemos dos ecuaciones de EDS, si yo igualo las dos porque son la misma, nos quedaría RDS menos CDS quiero ver si RDS menos CDS por HDS difícil esto. Va a ser igual a CDS por GDS, agregando las dos fórmulas, que sería estas dos fórmulas de EDS, solo igualo esta parte con esta parte. Entonces ahí nosotros tenemos que en común tenemos a CDS acá. Entonces voy a ir borrando aquí porque ya no tengo más espacio. Me ha salido mucho mejor hacerlo acá. No sé si este tendrá fórmulas, insertar fórmulas. Fórmula. Pero bueno, creo que aquí me sale muy fácil. Vamos a continuarlo acá. RDS menos CDS por HDS
igual CDS por GDS. Más fácil así parece. Entonces tenemos, vamos a pasar al otro lado, el negativo, va a quedar CDS GDS más CDS por HDS, factor común, ¿verdad? RDS igual CDS llave GDS más HDS. HDS. Ah, sí, aquí tengo un error. Correcto. Ahora tenemos aquí, tenemos que hallar la salida CDS sobre RDS. Aquí hay un factor que está equivocado. A verlo. Tenemos EDS es igual a RDS menos BDS. Luego tenemos EDS, RDS y BDS es igual a CDS por HDS. Está correcto. Después tenemos EDS. Aquí no está mal. Está malo aquí, lo tengo mal de esta forma. CDS. Ahí tengo mal. Ok. Entonces aquí está mal. Aquí CDS. La salida es igual a EDS por GDS. Yo lo puse mal aquí. Entonces aquí sería CDS
CDS es igual a este por este. Entonces sería entre. Aquí me falta un entre. Aquí lo tengo mal. EDS es igual a CDS este por este. CDS entre este. Entonces sería CDS entre GDS. Aquí entre GDS. Ahí tengo el efecto que no nos da el cálculo. Entre GDS. Aquí entre. CDS. Aquí sería 1 entre GDS más HDS. Entonces ahora sí tenemos tendríamos que darle vuelta. Ahora sí, ahora tendría RDS multiplicado, para darle vuelta tendría que, ahorita el que tengo abajo nada más es GDS, tendría que multiplicar GDS sobre 1 entonces veamos, GDS está abajo, tiene que multiplicar a HDS más 1. Quedaría GDS abajo, al darle vuelta al otro lado quedaría arriba, GDS, si ya está arriba, sobre 1, vamos a darle paréntesis para que se vea bien, que si no, no lo vamos a entender. Esto está dividido, o que sería lo mismo. Vamos a borrarlo acá. ¿Cuál será el de borrado aquí? Borrar. Goma. Línea, forma. Así, fácil así. Borrar, borrar, borrar. Sí. Ok. Entonces la cosa estaba así. Teníamos RDS no se puede, es que está muy complicado para ok. Bueno, la cosa es que si lo seguimos desarrollando, GDS sobre 1 más GDS por HDS. HDS igual a CDS al otro lado.
Ahora, si ya dividimos, pues obviamente el RDS nos va a quedar lo que estamos buscando sobre RDS igual a GDS sobre 1 más GDS HDS, que es la fórmula que tenemos acá en el diagrama de bloque, pero obviamente que está bastante complicado desarrollar ejercicios, así que voy a tener que buscar la forma de instalar una herramienta de pizarra, porque tenemos el problema que tenemos ahorita con esto, es que vamos a comenzar la unidad ya de matemáticas de transformadas de Laplace, y en línea la parte de las matemáticas como que no se lleva muy bien, porque necesitaría tener herramientas buenas, y sin herramientas va a ser difícil que vayan a comprender todos los procesos de matemáticas que vayamos a hacer. Por el día de hoy esto va a ser la primera lección. Esperemos que se haya entendido un poco, que puedan leerlo y puedan estudiar el video de la clase de hoy y que lo puedan repasar. Cualquier duda o pregunta lo vamos a estar evacuando a través del canal del foro, ¿verdad? De la plataforma de la universidad. Entonces, para el siguiente día lunes les voy a solicitar que por favor creen el grupo de WhatsApp, porque no nos pudimos comunicar, porque pensé que ustedes ya habían creado el grupo de WhatsApp y me habían incluido, pero no tengo forma de contactarme con ustedes, y eso pues dificultó que yo les pudiera escribir al grupo de WhatsApp el enlace y ustedes pudieran conectarse hoy a las 8 de la mañana. Para el siguiente día sí voy a solicitarles que por favor me puedan enviar o me puedan agregar a ese grupo. Creen ustedes el grupo, que ustedes se conocen, todo el tiempo han estado estudiando juntos los 7, y entonces es más fácil que me agreguen a mí a que yo haga el grupo, porque no tengo ahorita ningún dato de ustedes. Y entonces continuamos así con esta metodología de clases en línea hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por asistir a esta plataforma. Buen día.